¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, ahora con la segunda parte del tema de testamentos y sucesiones. Gracias por acompañarnos a su programa, su transmisión Tertulia Jurídica, un programa diseñado y pensado para tener charlas de interés legal, que aquellas preguntas, inquietudes que surgen comúnmente en la gente sobre estos temas y que estamos nosotros para resolverlos y para dar algunos tips de solución al respecto. Nos acompaña nuevamente el maestro Emanuel Banderas. Buenas noches a todos. El maestro y catedrático Narciso Cázares. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Como recordamos en la transmisión anterior, estábamos hablando de la parte de los testamentos. Ya le estábamos nosotros comentando a todos los que nos están acompañando en la transmisión acerca de qué es un testamento, quién puede otorgar un testamento, qué características debe tener la persona para otorgar un testamento y los tipos de testamentos que hay, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahora pues vamos a hablar en la parte pues inevitable que de antemano sabemos que va a suceder algún día, que es cuando el testador fallece y ahora hay que llevar ese testamento a que se cumpla conforme a lo que en las consignas del mismo dejó el testador. Comentábamos que no surte efectos de forma automática, de forma inmediata, no por el hecho de que yo soy el heredero universal, ya lo sé, lo dice el testamento, y a partir de que fallece el testador, yo ya tomo posesión de todo y comienzo a disponer del mismo de forma automática e inmediata, ¿no? Todo lleva un proceso y eso es lo que ahora vamos a platicar de eso y también sobre todo eliminar todos aquellos mitos que tenemos y que la gente tiene. Uno de ellos es que en automático ya puedo yo disponer, ¿no? Voy a vender el carro, voy a vender el terreno, voy a vender el rancho, voy a vender la casa, inmediatamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo soy el heredero. Entonces es muy importante dejar muy en claro y explicar qué sucede, qué tenemos que hacer una vez que el testador falleció y dejó testamento ante notario público. Bueno, yo creo que tenemos a aclararle a la gente que existen dos posibilidades. En el escenario es el más conveniente para todas las partes intervinientes que existe un testamento. Es decir, que la persona haya heredado sus bienes a través de una herencia universal o de legados y esto hecho ante notario público. Y la otra posibilidad es que la persona muere de manera imprevista, no le dio tiempo de hacer testamento, no quiso hacerlo, no lo consideró pertinente y muere sin dejar testamento. Entonces se abren dos posibilidades, una es hacer un juicio con testamento y otra es hacer un juicio sin testamento. Lo que comúnmente conocemos como la sucesión intestamentaria, cuando no hay testamento, o como la sucesión testamentaria, cuando sí existe el testamento, ¿verdad? Obviamente, enfocándonos en las previsiones de que la persona sí otorgó testamento, que es lo que estamos tratando también de concientizar, ¿verdad? Y también de proponerle y aconsejar a la gente es justamente la elaboración del testamento, porque con ello pues nos evitamos muchos problemas, nos evitamos también de que terceras personas oportunistas traten de pelear a mi familia, pues los bienes que con esfuerzo, con trabajo, con sudor, pues el testador pudo o haya formado durante su vida, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Y que su intención haya sido que era para su familia todo eso, ¿no? Y bueno, falleció antes de que dejara un testamento, pero su intención es eso, y es evitar que lleguen esos oportunistas, sí, claro, a tirar por tierra precisamente esa intención, ¿no? Sí, como se comenta, es también generar esa conciencia en la gente de que definitivamente nos quitemos ese mito de la cabeza de ser más previsorios. No porque yo voy a suscribir un testamento es porque ya me quiero morir, porque ya me voy a morir,
o porque estoy llamando a la muerte, o me estoy echando la mala suerte de que ya me voy a morir, o de que es un mal presagio. En sinfín Para nada. hay muchas malas ideas, hay un mito tremendo alrededor de ello, que la verdad no son creíbles, no son objetivos, ¿no? Y más o menos en eso va mucho de la mano, como anécdota, en un programa también de radio hablando acerca del testamento, la persona que hizo el favor ahí de invitarnos para hablar acerca del tema, decía, es que yo veo el testamento como un acto de amor. ¿Y qué es eso, Claro. no? Es un acto pues también de amor, y de amor a la familia, con la finalidad pues de prevenirles muchos diferendos. Y de cierta forma también es un acto de tratar de mantener a la familia unida, cohesionada. Porque también hay ocasiones, nos ha tocado dentro de la vida profesional, que hay familias que se deshacen. Pues existe el dicho, ¿verdad? ¿no? Testamentos acaban con familias completas. Y sobre todo cosas increíbles que vemos, familias que eran muy unidas y de repente fallece la cabeza de la familia, El pater familia. el pater familias, y pues habían bienes, se quedan sin que se formalizara el testamento, y empieza el pleito. Y aquella familia unida se acabó. Y ha habido, no por ser fatalista, pero ha habido desenlaces donde en realidad el conflicto familiar trasciende a actos fatales. Sí, claro, Sí. en la pelea, ¿no? Por los bienes. Hay peleas, Entonces, se lesionan, así es. etcétera. Entonces, a lo mejor desde esa perspectiva, pues sí podemos determinar que, obviamente, si la persona no dejó testamento, pues también, digo, hay que iniciar un juicio, porque pues hay que repartir los bienes que pudo haber tenido la persona finada, la persona fallecida. Y partiendo ¿verdad? con la premisa de que sí es un acto de amor, definitivamente. Definitivamente yo pienso que si queremos, de una forma de demostrar a nuestros seres, el amor a nuestros seres queridos, es dejar todo resuelto, no dejarles problemas, porque al final de cuentas es lo que hacemos en vida. Nosotros en vida, al menos en nuestras familias, ¿qué hacemos? Estamos dando todo lo que podemos porque estén bien, porque estén unidos, porque haya estabilidad, porque haya unión, porque haya amor, no haya desavenencias, evitarles problemas, evitarles conflictos. Y eso lo hacemos en vida, ¿por qué no hacerlo también hasta el último momento de nuestra vida y posterior Y posterior. a esta vida, Sí, ¿no? y ahí nos lleva a una bifurcación, ¿verdad, licenciado Cáceres? Es sucesión intestamentaria, no hay testamento. No hay testamento. Sucesión testamentaria, si hay testamento. Cada tipo de juicio pues tiene sus requisitos, sus particularidades. Obviamente, una sucesión testamentaria, pues siempre va a ser más sencilla, más rápida, más fluida que una intestamentaria. Y hasta más económica, ¿no? Sí, también. Tiempo, dinero más y corta, esfuerzo. ¿no? Un proceso judicial más corto. Creo que el tiempo, dinero y esfuerzo es incomparable de uno de otro, ¿no? Y también aclararle a la gente que nos ve y nos escucha que en todos los juicios, sea testamentario, sea intestamentario, genera gastos. Así es. Y muchas de las veces los posibles herederos o los que ya se saben herederos solamente quieren los beneficios, pero no quieren iniciar los juicios, porque implica toda la tramitología, recurrir al abogado, que se nombre un albacea, que ahorita vamos a ver la función importantísima que tiene un albacea en una sucesión, ya sea intestamentaria o sea testamentaria, y realmente también tiene que ser consciente las personas que se van a beneficiar de una herencia, que tienen que hacer el juicio, sea testamentario, sea intestamentario, pero se tiene que hacer el juicio, porque si no, los bienes pueden perderse, lapidarse, destruirse o tener un destino distinto del que originalmente pensó el testador, en el caso de que haya otorgado un testamento. Así es. Bueno, pues, a final de cuentas nos queda claro que cualquiera de los dos caminos se tiene que iniciar un proceso ante tribunales. Así es. ¿Sí? Como todos, tenemos el camino largo, más
y caro, tortuoso, con más obstáculos, o tenemos el camino pues un poco más recto, más sencillo, ¿verdad? y más ligero, y hasta con más ligero en la carga emotiva también, Así ¿no? es, así es. Entonces, en ambos las partes involucradas, tanto en el intestamentario como el testamentario, ¿son las mismas? Bueno, dentro del intestamentario se amplía el abanico, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque como no hay designación de personas, no hay designación de bienes, pues obviamente la misma ley estipula quiénes en determinado momento pueden sujetarse a la sucesión intestamentaria, que también es conocida como sucesión legítima, ¿no? Pero pues obviamente es quiénes pueden comparecer a juicio. Los hijos, los nietos, si es que los tienen, la esposa, el concubino, concubina, primos, sobrinos, padres, acreedores, es decir, cualquier persona que se crea con derecho, ¿no? Puede decir, oh, es que yo siempre lo estuve apoyando y yo hicimos negocios juntos y yo siempre estuve atrás de él. Pues también, pues, una persona que en determinado momento puede creerse con derecho. Sí, aquí nada más aclararle a las personas que en la materia de sucesiones entraremos a otro tema que es el parentesco, para contar los grados de parentesco, y algo importante también es una regla básica en todas las sucesiones y en toda la materia civil familiar: los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos en materia de sucesiones. Así es. Siempre esa va a ser la regla básica. Mientras no hay un testamento, se tiene que estar a este principio universal en las sucesiones: los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Así es. Así es. Y el problema de este tipo de sucesión intestamentaria es que pueden haber 10, 5, 8 herederos, y con que uno no esté de acuerdo, detenemos la sucesión durante años. ¿Verdad? Durante Y años. ha habido casos, ¿eh? Ha habido casos, nos ha tocado no uno, sino varios, de repente ver que ya van sobre la segunda, tercera generación Sí. y no avanzan precisamente por la oposición de uno solo. Y que va a ser tema de otra transmisión cuando hablemos De las cómo intestamentarias, los medios alternativos de solución de controversias han apoyado precisamente a destrabar ese tipo de asuntos, ¿no? Pero bueno, será tema de otra transmisión. Sí, y retomando de nueva cuenta las testamentarías, que es el camino que habíamos comentado, es un poco más recto, más ligero, más sencillo, más noble, pues es justamente cuando pues, sí hubo un testamento, y que conlleva pues denunciar la sucesión. Denunciar la sucesión ante el juez de lo familiar correspondiente. Y primeramente, pues, ¿qué le vamos a tener que acreditar a ese juez? Pues es la defunción propiamente, la defunción del otorgante. Obviamente, que sí dejó un testamento, acompañar el testimonio de dicho testamento, y obviamente ya con las manifestaciones pues, propias o particularidades del caso concreto. Es unos documentos importantes. Acreditar la defunción, también acreditar el nacimiento del testador, son dos documentos: acreditar su nacimiento, es decir, que sí existió, acreditar que falleció con el acta de defunción, y acreditar que otorgó un testamento, ¿verdad? Es ahora sí para iniciar, ¿no? Para iniciar el trámite de la sucesión testamentaria. Ahora, muchas ocasiones por ahí nos ha tocado pues oiga, pues es que me dijeron que un albacea, y ese albacea, pues ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién oiga, es? y ese albacea, ¿Quién pues, lo designa? ¿no? Puede ser cualquiera. O oiga, pues ese albacea, ¿qué tiene que hacer? Porque pues me dicen a veces el abogado que pues que el albacea no quiere firmar, o que el albacea anda perdido. O me contestan en el juzgado que pues hasta que el albacea no presente X escrito o X documento, se puede dar continuidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el albacea? ¿Cuáles son sus funciones y atribuciones? Yo creo que primordialmente el albacea es el encargado
de cumplir con la voluntad, de que se cumpla con la voluntad tal cual lo estipuló el otorgante del testamento, hablando de sucesiones testamentarias. De las intestamentarias, a uno de los que ocurren al juicio, en el llamamiento, que se citen quienes se sientan interesados en las sucesiones a bienes de X persona, se hace una reunión de herederos para ver a quién se nombra como albacea en las intestamentarias. En las testamentarias, desde el propio documento ante el notario, se decreta ya quién va a ser el albacea. ¿Y qué se va a encargar? Pues de darle trámite a la sucesión, de conservar los bienes, que no se pierdan, que no se lapiden, que no se destruyan, y conservarlos con sus accesiones y sus frutos en caso de que estos se generen mientras se tramite el juicio, y se decreta o se declara herederos a los que estén dentro del documento. Entonces podríamos entender que es el administrador y apoderado de la herencia, es el apoderado y el representante legal de la herencia y de la masa hereditaria. Lo que nos lleva también a determinar es si resulta que había un juicio pendiente por resolverse, o que si resulta que el testador rentaba una propiedad y no se quería salir la persona, entendemos entonces que la persona que va a tener que seguir ese juicio o iniciar ese juicio es el albacea. El albacea. ¿Verdad? Es el albacea. ¿Por qué? Porque es la representación, es el mandatario, el representante legal de la masa hereditaria, y es el que, como comentamos, el encargado de cumplir las disposiciones. Y en su caso, ¿verdad? También cumplir con aquellas obligaciones. Y también llevar una administración correcta, ¿verdad? Porque también el hecho de que se nombre, porque también existen esas dudas, oye, es que va a ser el albacea, híjole, se va a quedar con el dinero, ¿no? Y pues porque es el que va y cobra, y es el que hace contratos, y se queda con el dinero. No. Al final de cuentas es un administrador, y como administrador también está sujeto a una rendición de cuentas. Correcto. ¿Verdad? Cobré un peso, aquí está la forma como se gastó el peso. Cobré 10 pesos, aquí está la forma como se gastaron esos 10 pesos. Dado que hay una inconformidad con la forma en que él está llevando a cabo esa administración y esa representación. Sí, dentro del juicio habría que pedirle la rendición de cuentas, ¿verdad? Dentro del mismo juicio se pide la rendición de cuentas al albacea. Y obviamente también el albacea no tiene, derivado de eso, pues no tiene a manos llenas, no se manda solo, pues, ¿verdad? No puede actuar a diestra y siniestra o a su voluntad, ¿no? Sino necesariamente también está sujeto a ciertas obligaciones, pues, de naturaleza legal, ¿no? Claro. A ciertas obligaciones de naturaleza legal que en determinado momento también le pueden generar responsabilidades derivadas de una mala administración o de una administración fraudulenta, ¿no? En perjuicio de quién? De la masa, y de la masa, ¿verdad? Y de la masa, ¿no? Claro. Otra cosa importante, somos muy insistentes en este tema, pues siempre tratamos de invitar a la gente para que acuda a hacer su testamento. Preguntas muy comunes. Llegan las personas. Primero, ¿es caro hacer un testamento? Bueno, de los meses de septiembre, los meses de septiembre y octubre, derivados de ese programa a nivel nacional conocido como Mes del Testamento, sí, los testamentos llegan a tener, yo creo que fácil, sobre un 80% de descuento, ¿verdad? Este año estuvieron sobre 1,950 durante el tiempo que abarcó ese programa, septiembre, octubre, pero de fuera de eso, pues existe dentro del arancel notarial, que año con año es aprobado para los costos de los servicios notariales. Estaríamos hablando que un testamento anda rondando sobre los 10,000, 11,000 pesos. Lo cual denota pues que sí hay un ahorro considerable. Que sí hay un ahorro considerable, buscando fomentar la prevención, ¿verdad? La prevención. Obviamente lo que estamos hablando es en sentido local, ¿verdad? Porque pues ahora sí ya cada estado tiene su arancel notarial, y también, como todo, los servicios notariales no es el mismo costo en la Ciudad de México, que son servicios notariales considerados a lo mejor desde mi punto de vista caros,
a lo mejor a otro estado, ¿no? No sé, Colima, Nayarit, Michoacán, que los servicios notariales son un poco más baratos, más económicos. ¿no? Más económicos. Digo, ahí sí ya depende, pero hablando concretamente de aquí de nuestro estado, del estado de Jalisco, rondan esos precios, ¿no? Y la otra cosa que pregunta mucho la gente cuando va a pedir asesoría, ¿es lo mismo una sucesión universal que un legado? Porque la gente dice, ¿qué son los legados? Y de pronto la gente no tiene esa duda. Sí, y es algo a veces derivado del mismo, ahora sí, del mismo contenido de desinformación, ¿no? Heredero a título universal, estamos hablando que es aquel que se va a quedar con todo lo que tenía el testador, todo. Si tiene coches, si tiene casas, si tiene acciones en una empresa, sola persona, si tiene más. cuentas bancarias, es la persona que se va a quedar con esos bienes, con esos derechos, con esos títulos, con esas acciones. Eso es a título universal. Si el testador tenía 5 hijos y a los 5 hijos los nombra de herederos universales, significa que a los 5 les está dejando todo en partes iguales. Siempre y cuando el testador no especifique un porcentaje diferente. Eso es a título universal, heredero a título universal. Los legados, ¿verdad? ¿Qué significa constituir un legado o dejar un legado? ¿Verdad? El legado es cuando el testador dispone dejar un bien en específico a una o unas o varias personas en específico. ¿Qué es? Nombro mis herederos universales, puedo decir a lo mejor le dejo a mis 5 hijos, dejo como herederos universales a mis 5 hijos, pero lego, es decir, dejo en específico la casa o mi palco ubicado en el estadio Jalisco, porque pues el señor era atlista, pues se lo va a dejar únicamente a su hijo, al único que le va al Atlas, ¿no? Es decir, le dejo en específico un bien a una persona en específico, ¿verdad? A eso se refiere el legado, ¿no? Los legados. A eso se refiere el legado. Y otra cosa también importante que pregunta la gente, ¿qué pasa con la cuestión de los impuestos? ¿Genera impuestos una herencia? ¿No genera? ¿Quién los paga? ¿Cómo se pagan? ¿Cuándo se pagan? Son de pronto también las preguntas que la gente dice, híjole, mejor ni me acerco a hacer el trámite de la sucesión porque me va a salir bien caro y no tengo dinero para pagar. No, y cuando hablamos de Lolita, como comúnmente, ¿no? Conocemos, nombramos al fisco, sobre todo al fisco federal, no, las sucesiones testamentarias, intestamentarias o cláusulas de naturaleza de designación de beneficiario o cláusulas de naturaleza testamentaria están libres de impuestos. De conformidad con la ley de impuesto sobre la renta, están exentas, ¿verdad? Están exentas cuando se adquieran bienes derivados de una sucesión. O de donaciones. Sí, exactamente, ¿no? Donaciones, del mismo artículo 93 de la ley de impuesto sobre la renta, habla de los casos de los ingresos que se encuentran exentos y una de esas fracciones habla de los bienes, derechos, títulos adquiridos mediante sucesión. Es decir, están exentas del impuesto sobre la renta. Por ahí, digo, no, tírenme de loco, pero por ahí me hicieron llegar en su momento, hace unos 6 meses, una propuesta de la anterior legislatura a nivel federal, donde pretendían gravar las sucesiones, obviamente hasta cierto monto. Hasta 8 millones de pesos. Así es. X cantidad, y su parte proporcional en unidades, en UMAS, unidades medidas de actualización, pero hablaba acerca de eso, ¿no? Es decir, que si mi sucesión, los bienes afectos, la masa hereditaria, no excediera de eso, iba a estar exenta, lo que excediera iba a estar grabado. Pero con el 1%. Pero, bueno, se quedó ahí en la anterior legislatura, exactamente, pero por el momento, con las leyes actuales, las leyes vigentes, se mantiene igual. Gracias a Dios, pues seguimos igual, ¿no? Las sucesiones se encuentran exentas de impuesto a la renta. Obviamente, hablando de bienes inmuebles, pues estamos ya sujetos a contribuciones de naturaleza local. Así ¿verdad? es. Si estamos hablando de bienes inmuebles y que los adquirí mediante una sucesión, pues sí se genera una carga de naturaleza fiscal
estamos hablando del impuesto que pagamos todos cuando adquirimos un bien inmueble, que es el impuesto de transmisión patrimonial, que en otros estados pues es conocido como el ISAI, ¿no? También el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Ese sí se genera esa carga fiscal. Dentro de la zona metropolitana hay, así es, zona metropolitana de Guadalajara, y aquí en el estado de Jalisco, hay algunos municipios que sí contemplan exenciones cuando se adquirimos bienes inmuebles por medio de sucesiones, ¿verdad? Uno de esos es el municipio de Guadalajara y el municipio de Zapopan, ¿verdad? Los cuales lo tasan a factor 0 cuando la masa no exceda, creo que, la verdad no dejar mentir, excedan de $1,000,000 por heredero, más o menos. ¿Verdad? Sí, la excedente se paga el impuesto, pero existe una tasa de exención hasta cierta cantidad. Son los dos municipios en el estado que manejan la exención en las sucesiones aplicado al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Sí, pero también es importante, como lo dice el maestro Manuel, que la gente entienda que pues hacer el trámite no es propiamente gratuito, implica pagar los gastos correspondientes, porque también parte del proceso es qué pasa cuando ya se hizo el juicio testamentario, intestamentario, se pusieron de acuerdo los herederos en caso de que así fuera, ya se declaró herederos a ellos y normalmente los jueces, ¿qué es lo que hacen? Girarles oficios a las notarías para que hagan las escrituraciones correspondientes. Eso tiene un costo. Sí, claro. Y la gente no lo entiende. Sí, aquí nos conlleva obviamente, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el efecto de la conclusión del juicio sucesorio? Es justamente donde el juez, derivado de un proyecto de partición y adjudicación que va aparejado del contenido de las disposiciones testamentarias que haya hecho el testador, el juez va a adjudicar los bienes. Va a recaer una sentencia donde ya se adjudicaron los bienes. ¿Ok? Esa adjudicación, esa sentencia, no va a ser mi título de propiedad. No. Yo tengo de nueva cuenta que comparecer ante un notario público para que el notario público protocolice en una escritura ese juicio. Y ahora sí, derivado de esa protocolización, yo ya voy a tener mi escritura pública que me avale como dueño y propietario de un bien. Porque al final de cuentas sí se ha convertido, sí es un momento que se ha convertido en uso costumbre, que solamente se quedan con la sentencia del juzgado, donde dicen esta propiedad es mía y no en realidad no ha concluido el proceso. A lo mejor el proceso judicial propiamente del juzgado sí, sin embargo la adjudicación del inmueble no ha sido así todavía. Sí, claro, y eso nos lleva porque al final de cuentas la ley estipula que para acreditar que soy dueño de un bien inmueble, pues debo cumplir con la formalidad de que conste en escritura pública, ¿verdad? Y con eso se cumple ese requisito, ¿no? Ya protocolizo mi juicio, se elabora mi juela, que es la protocolización del juicio en el protocolo notarial, y esa escritura ahora sí ya va a ser mi título de propiedad. Ya va a ser con lo que yo ahora sí voy a acreditar ser dueño. Mientras no se protocolice, soy titular de derechos, ¿verdad? Soy titular de derechos, pero todavía no cierro ese eslabón para decir, ahora sí ya soy el dueño, ya soy el propietario. Para concluir, ¿verdad? Pues bueno, no olviden de en realidad, no desestimen la oportunidad de no dejar problemas, de hacer su testamento. Ya acaban de pasar los 2 meses, sin embargo, no son los únicos meses en que se puede realizar el testamento. Sí es un acto de amor, considérenlo. Hay que dejar tranquilidad, no hay que dejar problemas a nuestras familias. Y sobre todo, pues bueno, ya tienen ustedes ahí todos los datos de cómo se lleva a cabo un proceso y el otro, y esperemos que hayamos resuelto todas las dudas. Sí, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, escríbanos ahí en nuestras redes, háganos saber todas sus dudas, sus inquietudes, y estamos para resolverlos. Y conocer las bondades, ¿verdad? Es decir, todo lo que nos podemos evitar al dejar nuestro testamento.
Pues agradecemos su atención, muchas gracias por su compañía. Gracias a ustedes. Los por seguimos habernos nosotros invitado. esperando en la tertulia jurídica con más temas de interés legal para todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.